La lluvia goteaba del techo del garaje mientras Isen se limpiaba la grasa de las manos. Estaba acostumbrado a arreglar cosas rotas, pero no corazones. Cuando una viuda cansada entró en su taller, aferrada a una foto de su difunto esposo, Isen se negó a aceptar su dinero. Se sintió bien hasta que, días después, llegó una carta que sacudió todo lo que creía saber sobre la amabilidad, la pérdida y las segundas oportunidades. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Comencemos. La lluvia golpeaba suavemente contra el techo de hojalata del taller de Isen Cole, un modesto taller a las afueras de Maple Ridge, un pueblo tranquilo que había olvidado lo que se sentía el ruido. Isen se secó las manos con un trapo manchado de aceite, mirando el reloj que parecía avanzar más lento cada día. El trabajo era constante, pero la vida no. Desde que su esposa falleció hacía 3 años, el silencio se había convertido en su compañero más fiel. Esa tarde, el crujido de neumáticos sobre la grava llamó su atención. Un sedán azul descolorido se acercó, echando humo por el capó. Al volante iba una mujer de unos 30 y tantos años, con la mirada cansada pero una postura elegante, de esas que transmiten dolor y orgullo. Salió, agarrando su bolso como si fuera el último pedazo de su mundo. «Hola», dijo en voz baja, forzando una sonrisa educada. «Mi coche ha estado fallando. No tengo cita». Isen negó con la cabeza. «No la necesitas». Se llamaba Grace Bennett. Lo supo más tarde. Una viuda que intentaba sobrevivir con los cheques del seguro de su difunto marido y algunos trabajos esporádicos. Al levantar el capó, Isen notó que su mirada vagaba. Fotos clavadas sobre su banco de trabajo. Una pequeña de su difunta esposa sonriendo junto a un lago. Grace no dijo nada, pero su mirada se suavizó al comprender el vacío que las palabras nunca solucionan. Después de 1 hora, el coche volvió a arrancar. Grace metió la mano en su bolso. «¿Cuánto te debo?» Isen la miró. Sus manos temblaban ligeramente, con un leve rastro de preocupación en su expresión. «Nada», dijo en voz baja. «No me debes nada». Parpadeó. «No puedo dejarte hacer eso. Acabas de hacerlo». Isen sonrió levemente y le entregó las llaves. «Hay cosas que no se tratan de dinero». Dudó un instante, como si quisiera decir algo más, pero en cambio asintió y susurró, «Gracias», antes de alejarse bajo la llovizna. Mientras las luces traseras rojas se desvanecían en la carretera, Isen se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, sintiendo algo que no había sentido en años, una calidez silenciosa que provenía de hacer el bien sin motivo. No sabía que ese simple acto resonaría mucho más allá de esa tarde gris. 3 días después, cuando el cartero deslizó un pequeño sobre blanco por la ranura del garaje, Isen lo recogió distraídamente. Sin remitente, sin nombre, tal como estaba escrito en una delicada letra curva. Lo abrió y se quedó paralizado. Dentro había una carta doblada con una vieja fotografía de un hombre de pie junto al mismo sedán azul que acababa de reparar. Isen se sentó lentamente, la carta temblando en sus manos manchadas de grasa. La fotografía lo miraba fijamente. Un hombre de unos 40 años, con una amplia sonrisa y el brazo sobre el capó de ese mismo sedán azul. En el reverso, escrito con tinta descolorida, se leía: «Para la gracia, el camino nunca es demasiado largo cuando llevas amor». Se le encogió el corazón. Debajo de la foto, la carta se desplegaba con una elegante caligrafía. «Estimado señor Cole, no me conoce, pero ayudó a alguien a quien amé más que a mi vida. Me llamo Grace Bennett. El día que fui a su tienda, me costaba encontrar fuerzas. Mi esposo, Daniel, falleció el año pasado en un accidente de carretera. La misma carretera por la que probablemente usted conduce todos los días. Ese coche fue lo último que tocó.
Cuando se negó a cobrarme, me recordó la bondad que solía guiar su vida. Isen se recostó, mirando al techo mientras Rain susurraba afuera. Casi podía oír a su esposa, Lily, en su cabeza diciendo, «Vea, todavía sabe cómo curar a la gente». Pero las palabras de la carta no habían terminado. Daniel solía decir, «Los buenos hombres son como los mecánicos. Arreglan lo que está roto, incluso cuando no es suyo». Cuando decías, «Hay cosas que no son cuestión de dinero», sentía como si volviera a estar a mi lado. Gracias por devolverme un pedazo de mi corazón. Isen se frotó los ojos con un nudo en la garganta. Durante años, se había hundido en silencio entre llaves inglesas, intentando ahogar el ruido de la pérdida. Pero esta simple nota de un desconocido lo sacó de esa niebla. Dentro del sobre había otro papel doblado. Un viejo recibo del taller mecánico de Cole, de hacía 7 años. Isen frunció el ceño. Su nombre estaba escrito, pero el del cliente lo detuvo en seco. Daniel Bennett. Parpadeó, leyéndolo 2 veces. El recuerdo volvió a la realidad. Una tarde, una camioneta averiada en la Ruta 9. Un hombre de risa cálida, que insistió en pagar el doble después de que Isen se quedara hasta tarde para arreglar su vehículo. Daniel le había dicho que conducía a casa con su esposa, Grace. Isen se quedó mirando el nombre cuando la comprensión lo golpeó como un rayo. Había ayudado a la misma pareja 2 veces, una antes de la tragedia y otra después. La carta se le cayó de la mano mientras susurraba, «Tienes que estar bromeando». Afuera, un trueno resonó en el valle. Isen salió a la lluvia, con la carta apretada contra el pecho. El mundo se sentía diferente ahora, más pequeño, conectado de una forma que no había notado antes. Miró hacia la carretera por donde Grace se había marchado días antes, su coche desapareciendo en la grisura. No podía quitarse la idea de que tal vez, solo tal vez, estaba destinado a reencontrarse con ella. No por casualidad, sino por algo más grande. A la mañana siguiente, Isen estaba fuera de su garaje, con la carta aún en la mano, el aire fresco impregnado del aroma a asfalto empapado por la lluvia. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro sonriente de Daniel se reflejaba ante él. El hombre al que había ayudado años atrás, a cuya viuda había vuelto a ayudar sin saberlo. Sintió que la vida volvía a dar vueltas, dándole un mensaje que no podía ignorar. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su chaqueta. Algo en su interior se agitó. El mismo coraje silencioso que solía sentir antes de que todo saliera mal. Por primera vez en años, Isen quería hacer más que simplemente existir. Quería arreglar algo. Encontró la dirección de Grace impresa tenuemente en la esquina del sobre. Maple Grove, lote 7, a solo unos kilómetros de la carretera. Mientras conducía, pensó en Lily, su esposa. Siempre había creído en el destino, en las almas que se cruzan por una razón. Isen se había reído entonces, pero ahora no le parecía tan gracioso. El vecindario era pequeño, de esos donde la pintura se descascara de las cercas y los niños montaban en bicicleta a través de los charcos. La casa de Grace estaba al final del camino, una vieja cabaña blanca con persianas descoloridas y flores silvestres creciendo a lo largo del sendero. Aparcó su camioneta en silencio, sin saber si debía llamar. Grace abrió la puerta antes de que él pudiera hacerlo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, luego se suavizaron al reconocerlo. Isen, asintió torpemente, sosteniendo la carta. Entiendo esto. Yo no quería entrometerme. Solo quería agradecerte por escribirla. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Viniste hasta aquí para agradecerme. Supongo que lo necesitaba, dijo. Tu esposo, Daniel. Me di cuenta de que lo conocí una vez hace años. Vino a mi taller.
Los ojos de Grace brillaron. ¿Tú? Arreglaste su camioneta. Isen asintió. Sí, habló de volver a casa contigo. Nunca olvidé lo amable que era. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no apartó la mirada. Era un buen hombre. Creo que se alegraría de que fueras tú quien me ayudó ese día. Por un momento, ninguno habló. El aire entre ellos se sintió frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo. Entonces Grace señaló hacia el pequeño jardín junto a su porche. ¿Quieres un café? No es mucho, pero está cálido. Isen dudó, luego la siguió adentro. La casa olía a canela y libros viejos. Fotografías cubrían la repisa. Daniel con Grace, riendo en momentos soleados congelados en el tiempo. Mientras estaban sentados, el silencio se hizo más suave, más fácil. Grace habló de su marido, de los sueños que nunca pudieron realizar. Isen escuchó de verdad, como no lo había hecho en años. Y por primera vez desde la muerte de Lily, sintió un destello en su interior. No solo tristeza, sino esperanza. Las horas transcurrieron sin que las notara mientras Isen y Grace estaban sentados junto a la ventana, con el vapor saliendo de sus tazas de café. La lluvia había vuelto a empezar, golpeando suavemente el cristal como un ritmo solo para ellos. Grace habló con la suave vacilación de quien aprende a respirar de nuevo tras contener el dolor demasiado tiempo. Isen no la interrumpió. Solo observó cómo le temblaban las manos al pronunciar el nombre de Daniel. No por debilidad, sino por amor. Después del accidente, Grace dijo en voz baja. Dejé de contestar llamadas. No podía mirar el mundo sin verlo reflejado en él. Sonrió levemente. Ese coche que arreglaste. Es lo único que aún se parecía a él. Supongo que por eso tu amabilidad significaba tanto. Isen asintió, con un nudo en la garganta. A veces, arreglar cosas no se trata de herramientas. Se trata de personas. Grace lo miró con ojos brillantes. Suenas como él. Sonrió débilmente, pero algo en su interior cambió. La carta, la fotografía, como sus vidas se habían cruzado 2 veces. Todo parecía deliberado. Y cuando Grace se levantó para rellenar su taza, Isen vio una pequeña caja de madera sobre una mesa auxiliar. La tapa estaba entreabierta, revelando sobres dentro. ¿Qué es eso?, preguntó con suavidad. Grace siguió su mirada. Oh, esas son cartas que Daniel escribió antes de morir. Trabajaba en una empresa de camiones. A veces se iba durante días y dejaba notas por si pasaba algo. Nunca tuve el valor de abrirlas todas. Isen se inclinó hacia adelante con voz suave. ¿Tú crees? Podría haber mencionado el taller. Tal vez a mí. Dudó, luego abrió la caja con cuidado y sacó un sobresellado con un sello de lacre rojo. Este estaba etiquetado para el hombre que la ayuda cuando yo no puedo. A Isen casi se le para el corazón. Grace lo miró, con lágrimas en los ojos mientras se lo entregaba. Creo que esto te pertenece. La tomó despacio, sus dedos ásperos temblaban al romper el sello. Dentro, la letra de Daniel era irregular, pero firme. Si estás leyendo esto, significa que no pude estar allí cuando Grace me necesitó. Por favor, quien quiera que seas, ayúdala como yo lo habría hecho. No dejes que cargue con esto sola. Y si alguna vez dudas de por qué se cruzaron, debes saber que no fue por casualidad. Personas como tú evitan que el mundo se derrumbe. Isen no podía respirar. La carta se le escapó de las manos cuando las lágrimas de Grace finalmente cayeron. Ella susurró, él escribió eso para ti. Afuera, el trueno retumbó de nuevo. Pero dentro de esa pequeña casa, algo más comenzó a agitarse. Un puente invisible entre 2 corazones que lo habían perdido todo, pero que de alguna manera se reencontraron gracias a la bondad de un hombre al que ambos extrañaban.
Por primera vez en años, Isen sonrió, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente entendió lo que dijo su esposa. A veces el amor se abre paso a través de las manos de otra persona. Pasaron unos días, pero las palabras de la carta de Daniel se resistían a desvanecerse. Resonaban en la mente de Isen mientras trabajaba bajo los coches, mientras se limpiaba las manos, mientras se sentaba solo en su tranquilo garaje al atardecer. Gente como tú evita que el mundo se derrumbe. Había arreglado innumerables motores en su vida. Pero ahora se daba cuenta de que esta vez era él quien estaba siendo reparado. Una noche, mientras el crepúsculo teñía el pueblo de dorado, Grace volvió a pasar por su taller. Ella estaba en la puerta con una cesta de tarta de manzana y 2 tazas de café. Pensé que necesitabas un descanso, dijo con esa suave sonrisa que ahora parecía la luz del sol después de años de lluvia. Isen rió entre dientes, indicándole que entrara. Me leíste el pensamiento. Se sentaron entre el olor a aceite y polvo, la risa se entrelazaba fácilmente entre ellos. Grace habló de montar un pequeño negocio de catering con el que Daniel siempre había soñado. Y Isen se ofreció a arreglar su furgoneta de reparto gratis. Lo estás haciendo otra vez, bromeó ella, negándose a aceptar dinero. Él sonrió. Supongo que no aprendo. Pero en el fondo, algo había cambiado. La soledad que antes parecía óxido ahora brillaba como metal revivido. Grace no estaba reemplazando a Lily, y el recuerdo de Daniel no los atormentaba. En cambio, ambos parecían guiarlos. 2 personas marcadas por la pérdida, que ahora se ayudaban mutuamente a recordar cómo sonaba la esperanza. Unas semanas después, Isen recibió otra carta, esta vez con un pequeño remitente. Era de Grace. Isen, me enseñaste que el amor no termina cuando la vida termina. Simplemente cambia de forma y encuentra nuevas maneras de sanar. La bondad de Daniel me trajo a ti, y tu bondad me devolvió la vida. Espero que esto no sea una despedida, sino un nuevo capítulo, uno en el que sigamos arreglando lo que el mundo olvida cuidar. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras doblaba la carta y la colocaba junto a la de Daniel. 2 trozos de papel que, de alguna manera, habían reescrito su vida. Esa noche, Isen cerró el garaje temprano y condujo hasta la cabaña de Grace. Ella estaba cuidando su jardín. Las mismas flores silvestres ahora más altas, más brillantes. Cuando levantó la vista y lo vio, su sonrisa lo decía todo. Se acercó, extendiendo la carta. Pensé que si Daniel estaba mirando, querría que cumpliéramos nuestra promesa. Grace asintió con los ojos brillantes. ¿Para evitar que el mundo se derrumbara? Sonrió. Exactamente. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Isen se dio cuenta de algo que nunca había creído posible. A veces, el camino hacia la curación no se trata de a dónde te diriges, sino de a quien conoces cuando te detienes a ayudar a otra persona en el camino.